Buscamos un propósito. Bienvenidos a todos, queridos amigos, a este programa Familia Valor de Valores, donde buscamos un propósito, construir familias con propósito, donde formamos familias con propósito. Y el día de hoy tendremos un programa muy especial. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento, ya saben. Ayúdenos siguiendo esta transmisión, ayúdenos compartiendo esta transmisión. Es muy importante para nosotros pues porque nos va a ayudar a tener mayor alcance. Además de que el contenido que hemos preparado para ustedes en esta mañana es así, es un contenido de gran valor, que va a enriquecer a nuestra familia, que va a orientar ciertas decisiones, cierta información que a veces nosotros desconocemos. El día de hoy me siento muy agradecido de poder compartir este espacio, primero con Maribel Vilchis, quien es amiga, hermana en Cristo, colega también en este programa. Y pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Maribel, el día de hoy? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo en esta mañana. Pues la verdad es que estoy muy contenta porque todos estos temas que estamos trabajando creo que están abonando mucho a la vida de nuestros hermanos, todo el público en general. Y creo que va a ser el día de hoy también de gran bendición escuchar el tema que tenemos aquí, porque algunas personas podrán estar en estas circunstancias lamentables, pero muchas otras podrán evitar pues hacer cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Entonces, estamos a tiempo, yo creo que también es como un semáforo amarillo que nos permite pues percibir lo que tenemos y no hacer. ¿Y por quién tenemos que luchar? Que es lo más importante dentro de la familia, porque acuérdense que en Familia Valor de Valores construimos familias con propósito. Así que bienvenidos. Muchas gracias, Mari. Un gusto poder compartir este espacio. También está con nosotros Daniel Reyes. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Moy, pues estoy muy contento, muy entusiasmado de lo que hoy se va a ver en este día. Es un tema muy interesante y también que yo creo que va a ser de mucha ayuda para muchos matrimonios, porque ciertamente los matrimonios pasan por muchos procesos, tantos procesos positivos, procesos de construcción, pero también procesos de duelo, procesos difíciles. Y entonces, pues yo creo que estas herramientas que hoy nos van a brindar en este programa, pues van a ser muy enriquecedoras, no solo para nosotros los que estamos aquí en el programa, sino también para los que están viendo el programa. Yo creo que para muchos de ellos va a ser necesaria que conozcan estas herramientas para que pueda durar más un matrimonio, ¿no? Y no sean matrimonios como problemáticos o que estén en una fase muy difícil. Excelente, Dani. Pues creo que va a ser un tema muy interesante. Ya Mari, Dani daban por ahí un poquito un preámbulo y tenemos un invitado especial. Mari, si nos ayudas, por favor, presentando a quien estará compartiendo con nosotros en esta mañana y un poquito un panorama general, igual como pequeña introducción del tema que vamos a tratar. Adelante, Mari. Claro que sí, Moy. Pues miren, me da muchísimo gusto presentar a un amigo de nosotros muy querido, que pues lo conocemos desde hace ya muchos años. La verdad es que ya no sé si más de 15 años, pero algo por el estilo. Y él es una persona que se ha dedicado profesionalmente pues a ser abogado. Es obviamente licenciado en Derecho, tiene mucho conocimiento respecto a este tema que el día de hoy les vamos a presentar, que es el divorcio, cuando este parece la única salida, pero va a ser visto bajo una perspectiva de reflexión humana, legal y también cristiana. Así que pues tengo el gustazo de presentarles a nuestro querido amigo licenciado en Derecho, Sergio Santos. Y pues está Sergio viviendo en un lugar muy hermoso que a lo mejor todos quisiéramos estar allá, pero es en la isla de Cozumel. Así que, Sergio, bienvenido a este programa Familia Valor de Valores. Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. La verdad, pues sí es un gusto tremendo, un tremendo, enorme sensación de alegría y de, pues, de estar aquí con ustedes en este programa. He tenido la oportunidad de escucharlos. Sí me gusta mucho la temática
Y bueno, hoy, pues gracias por esta invitación, primeramente, por esta oportunidad. Pues vamos a estar aquí compartiendo algunas ideas desde mi ámbito, ¿verdad? Que es la materia jurídica. Sí, soy licenciado en Derecho, veo la materia familiar, he tenido la oportunidad de ver la materia civil, mercantil, laboral, penal. Entonces, bueno, pues toda esta experiencia que Dios me ha podido dar, pues la ponemos al servicio, ¿verdad? De todos aquellos que necesiten un algo. Y bueno, gracias por invitarme y vamos a estar aquí para, pues para apoyar en lo que se pueda. Muchas gracias, Sergio. De verdad que es un placer poder contar contigo. Digo, te conocemos en la parte que hemos trabajado mucho tiempo, en la parte espiritual también. Para todos los que están siguiendo esta transmisión, Sergio, además de ser profesional, ser profesionista, ser licenciado, pues también ha dedicado muchos años, ya decía Maribel, ella tiene más tiempo de conocerlo que yo, pero ha dedicado mucho tiempo también en la obra de la evangelización. Entonces, sabemos que este programa va a tener estos dos tintes, ¿no? Tanto la parte profesional, apegada, o sea, a la cuestión legal, pero también queremos dar estas luces desde un punto de vista cristiano, católico, que es en el ambiente en el que pues nos movemos y que es muy necesario, Sergio, en este tiempo donde el tema que vamos a tratar o lo romantizamos de un lado, tendemos a los extremos, ¿no? Polarizamos. Entonces necesitamos esta visión, tanto muy profesional, legal, desde tu caso, pero también con este corazón cristiano que tenemos y es a lo que nos dedicamos. Entonces, por ahí Mari va a ir ayudándonos guiando la presentación y Sergio va a ir pues aportando el tema del día de hoy. Queridos amigos, ya saben, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir dejando en el chat y con todo gusto por ahí vamos a hacer un espacio para ir respondiendo las preguntas que se vayan generando. Entonces, pues adelante, Sergio, adelante, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Pues sí, bien, hemos denominado a esta charla como el divorcio cuando parece la única salida, ¿no? O sea, ya no hay otra, ya se han intentado muchas cosas y al parecer, pues no queda más que el divorcio. Pero lo vamos a hacer desde un análisis muy ligero, pero bajo una reflexión humana, preponderando los valores humanos desde un sentido, desde luego, legal, que no se puede desatender, pero sin pasar por alto nuestra visión cristiana. Es decir, lo que al final de cuentas Dios espera de cada uno de nosotros en este ministerio matrimonial, porque aunque si bien en la materia jurídica el matrimonio es un contrato, en la materia cristiana el matrimonio es una alianza que celebramos con Dios. Por lo tanto, es un ministerio en el que vamos a servir, a desarrollarnos, a poner también nuestra aportación para que se extienda el reino de Dios. Bien, entonces necesitamos visualizar que el divorcio, cuando ya no hay más, pues tenemos que mirarlo con estos puntos, ¿no? Bien, decimos que el divorcio no suele ser la primera opción, sino la última. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la etapa de divorcio, las partes debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de evitar llegar a esa ruptura, porque esa ruptura va a afectar la vida personal, desde luego la familiar, la vida social, pero sobre todo también nuestra vida espiritual. Recordemos que esta alianza de matrimonio nos permite tener una comunión con Dios, valga la redundancia, es una alianza que hacemos Dios y yo. Por lo tanto, este matrimonio que se funde, que se une, pues dejan de ser dos para ser uno. Y ese uno es el que celebra la alianza con Dios. En la materia legal, en la materia civil, estas dos personas se unen para hacer una sociedad. Al haber la sociedad, pues se entiende que es una sociedad. Entonces, no está distorsionado la materia jurídica con la materia religiosa, no,
no se contraponen. Al contrario, van a encontrar muchos puntos donde se unen. Recordemos que las Sagradas Escrituras en el libro del Eclesiastés nos va a decir, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el lanzar piedras, su tiempo el recogerlas, su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse. Es decir, como en la vida matrimonial va a haber momentos rosas, momentos especiales de romanticismo, de donde el amor fluye a borbotones, también va a haber momentos álgidos donde la relación se torna un poquito conflictiva, donde esos tipos de pensamiento, las ideas, las culturas, de donde viene cada persona, pues va a venir a abonar a que se ponga un poquito difícil la cosa. Ya la semana pasada teníamos la oportunidad de escuchar a esta gran profesionista en la materia de psicología y nos platicaba, ¿verdad?, que cómo esos pensamientos que traemos de nuestra historia llegan al matrimonio y si no llega a acomodarse de inicio, pues va a venir a traer una serie de consecuencias que vamos a ver en un futuro, ¿no? Eh, por eso es que también las escrituras nos refuerzan esa mentalidad, que va a haber momentos buenos, agradables, de mucho fruto, de mucho regocijo, pero también va a haber momentos que van a ser cruciales, que nosotros aprendamos a llevar para evitar lo que no queremos, que es el divorcio. Me gustaría que ustedes también vayan ahí abonando a las ideas, haciendo preguntas, de verdad, adelante, pueden interrumpirme con alguna duda o algo para que lo vayamos haciendo fluido, ¿les parece? Bien, entonces, bueno, pues principalmente, ¿qué es el divorcio? El divorcio en materia jurídica es la disolución de ese vínculo matrimonial, la terminación de ese contrato. Nada más aquí hay que recordar que, por ejemplo, el divorcio, a veces las personas se separan, no llegan a la terminación del contrato matrimonial, pero se separan por los malos entendidos, pero eso no es el divorcio. Solamente están separados, es decir, no han determinado cómo o cuáles son las consecuencias que van a regir esa separación. No están determinadas. Por lo tanto, eso no es el divorcio, están separados. Tampoco podemos decir que hay un divorcio cuando se declara una nulidad de un matrimonio, que es otra vertiente, pero que significa mucho porque a veces las personas tienen miedo a la nulidad de un matrimonio en virtud de que puede asimilarse a un divorcio y se quedan con esa idea. Pero no, la nulidad de un matrimonio, como su nombre lo indica, se declara que es nulo aquel matrimonio celebrado por alguna causal que da origen a esa nulidad, lo que nos regresaría al estado de antes de casarnos, ¿no? O sea, no hay una separación de divorcio, por lo tanto, no se incurre en en esa línea especial de estar divorciado y por lo tanto, pues ya no puedes tener una comunión, por ejemplo. A eso es a lo que quería llegar ahí. Y para la iglesia, pues todos sabemos perfectamente que el matrimonio religioso es indisoluble, es indisoluble. Nuestro clero ha encontrado algunas particularidades para señalar cuando un divorcio religioso puede ser susceptible de invalidez. Pero bueno, son casos muy específicos que la iglesia ya ha marcado para poder desarrollarlo. Se hace una investigación también. Es como si fuera un juicio civil, pero en la materia religiosa, donde vas a aportar las pruebas y demostrar que el matrimonio no fue tal porque hubo también un engaño o hubo un error tangible, ¿no? Entonces, bien, pero el vínculo matrimonial religioso es indisoluble. Por eso el Evangelio en Mateo 19:6 nos va a decir, por lo tanto, lo que Dios ha unido,
que no los separe el hombre. Y bueno, aquí les comento que teníamos un amigo del clero, que conoce nuestra amiga Maribel también, y decía, cuando el padre citaba este texto en confianza, decía, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ni tampoco ninguna lagartona, ¿no? Para darnos a entender que, vaya, no nos perdamos, ¿no? Que pueden ser muchas las cosas, las causales para que nos distraigamos en la vida matrimonial. Pero entonces, esta idea debe de perdurar en nuestra mente. El matrimonio religioso, esa alianza que celebramos con Dios, es indisoluble. Esa no la podemos dar por terminada. Pero más adelantito vamos a ver cuándo, como personas religiosas cristianas, esta separación, este divorcio, va a ser necesario. ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario? Bien. ¿Cuándo puede ser la única salida? Recordemos que estamos llamados a ser felices, que Dios quiere la felicidad de todos sus hijos. Dentro de esta felicidad, la vida matrimonial juega un papel muy importante, porque recordemos que cuando nos comprometemos al matrimonio, cuando escogemos a la persona con la que vamos a compartir, nuestro sueño, nuestro ideal, es ser felices, es sentirnos amados. Amamos a la persona con las que nos comprometemos a la vida matrimonial y hacemos la promesa de hacerla feliz todos los días de nuestra vida. Sin embargo, en algún punto de esta vida matrimonial, de esta carrera del matrimonio, de esta carrera de obstáculos, decía nuestra participante del segmento anterior, vamos a encontrar que perdemos el hilo y vamos a vernos envueltos en una violencia dentro del seno familiar. Esta violencia que para todos es conocido, que por nuestro desconocimiento comienza con algo pequeño y esa violencia va creciendo, creciendo y creciendo hasta incluso llegar en situaciones en las que se pierden vidas, en las que la violencia creció a tal manera que la persona que fue violentada puede llegar a creer, a pensar que es parte de la vida, puede llegar a pensar que se lo merecía, puede llegar a pensar que es natural que su otra parte sea de esa forma y entonces compra la idea de que la violencia está bien. Llega en muchos casos a justificar la violencia, que no se da cuenta que se va cayendo en un pozo profundo en el que termina perdiéndose vidas, perdiéndose ese entorno que se buscaba. El maltrato a los hijos va ligado a la violencia intrafamiliar, pero muchas veces el maltrato a los hijos es marcado por la similitud de temperamentos y de carácter con uno de los progenitores. Se comienza a ver en esa persona a veces al esposo, a la esposa, con la que tengo el coraje o con la que tengo la diferencia y me desquito con él o con ella, hijo, hija, porque se le parece, porque es igualito a su papá, porque es igualito a su mamá. Y entonces la violencia la encamino hacia ese hijo, esa hija, y obviamente con el progenitor o con el papá o con la mamá, pues ya no me adentro tanto porque ya estoy descargando mi frustración, mi enojo, mi ira contra el hijo. Entonces solamente se vuelve un maltrato hacia los hijos. Ya con la pareja ha mermado un poco porque ha encontrado su desfogue en este canal. También, ¿cuándo puede ser la única salida? Cuando ya se trata de un abandono y la falta de responsabilidad. Esto sucede cuando les comentaba hace un momento que las personas se separan, pero no han determinado cómo va a ser esta separación, cuáles son las consecuencias, dice la ley, que van a regir esta separación. Entonces se da un abandono total, una de las partes se va del domicilio conyugal y no vuelve a enterarse de cómo vive la familia, cuáles son sus necesidades, cómo le están pasando, no cumple con sus obligaciones,
un abandono total hacia las personas y hacia las obligaciones que la ley les señala. Entonces, no tiene razón de ser un matrimonio que ha dejado de cumplir la función. Por eso es pues, de la única salida, ya no hay más que hacer. Las adicciones también graves y destructivas. Como todas las adicciones, sabemos que van también como la violencia. Empieza con algo pequeño y va creciendo, 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 hasta hacerse totalmente eh, insuperable. Obviamente esto trae la destrucción del entorno, la destrucción de la persona misma, porque este tipo de adicciones, que son los que van a gobernar ahora la mente, pues van a lidiar con la conducta que va a ir adoptando la persona que sufre esta adicción grave. En consecuencia, al cambiar la mentalidad, porque ya no tengo el dominio de mí mismo, sino que hay un algo más que me domina, el alcohol, las drogas, la pornografía, la lujuria y en fin, lista enorme. Como yo ya no me gobierno y son estos actos, estas acciones, estos pensamientos los que me dominan, en consecuencia, mi acción, mi actitud, mi conducta, pues va a ser en torno a esos pensamientos. Por lo tanto, va a comenzar destruyéndome y en consecuencia a destruir a los que están más cercanos a mí, que primeramente pues es la familia. En esos casos, pues la única salida va a ser separarte de esa situación en la que vives y la forma de separarte, pues, es el divorcio. ¿Por qué? Porque en la materia familiar, eh, si bien el divorcio es la terminación de esa vida matrimonial, también va a regir la forma en la que se van a relacionar los hijos con los padres con los hijos. Esa relación filial va a tener un punto medular en este particular de las adicciones, porque posterior al divorcio no se pueden exponer a los hijos menores de edad, sobre todo, a que tenga una relación filial, una relación de visitas, de convivencia con la persona que todavía se encuentra en esta conducta de adicción, porque obviamente puede poner en riesgo a un menor. Entonces, esto es importante porque una vez que se decreta el divorcio, se pueden ahí dilucidar eh, la abstención para aquel progenitor que es el adicto y que ya tiene pues una grave adicción, para que, no para impedirle, sino para exhortarlo a que de no tomar una terapia, de no cambiar la conducta, de no cambiar esta forma de vivir, pues va a prescindir de la relación, de la convivencia con los hijos por la seguridad de los menores. Adelante, man. Sí, Sergio, yo quería hacer un comentario. Es importante, considero, que también las parejas sepan que hay dos extremos que son peligrosos. Por un lado está el idealizar la figura del matrimonio o la institución del matrimonio, porque puede pensar una persona que me voy a casar y todo va a ser, como decías hace rato, color de rosa, todo va a ser bonito, todo el tiempo beso, abrazo y apapacho, pero la realidad pues es que nadie, ningún ser humano podemos estar en ese estado de super felicidad y alegría el 100% de nuestro día y de nuestra semana y de nuestra vida. O sea, hay cambios que son normales y que dependen de miles de circunstancias, ¿no? Entonces no podemos idealizar ese lado del matrimonio porque entonces, pues para todos va a ser frustrante cuando nos demos cuenta de que no es así el matrimonio. Pero por otro lado, otro peligro será acostumbrarnos como dijeron, o sea, muy a la mexicana, a la mala vida, porque entonces todo el tipo de violencia intrafamiliar que es a través de palabras,
a través de, de violencia psicológica, pues a veces con golpes también o hasta otros tipos de violencia como abuso sexual. Y a veces yo he escuchado a muchas personas, sobre todo las personas que son muy religiosas, que están mucho en la iglesia y que obviamente también de repente piden consejos y les dicen, bueno, hay más violencia ejecutada del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre, pero en ambos géneros, o sea, se da. No podemos decir que solamente los hombres porque es una gran mentira. Las mujeres también provocan mucha violencia, ¿no? Pero, o sea, eso de que a veces hay consejos como, pues es que es tu cruz, la tienes que cargar, la tienes que llevar, o sea, aguántate. Pues no, porque también hemos visto, como ya decía Sergio, en caso de adicciones graves, donde ya definitivamente no hay control, hablando psicológicamente, emocionalmente, pero hasta físicamente. Entonces, hay casos bastante fuertes donde porque uno de los dos era adicto y estaba consumiendo sustancias, pues obviamente no adecuadas, y llegó a matar a la pareja, a los hijos, y al final pues se suicida la persona. Entonces yo creo que también durante la relación de matrimonio, hay luces, ¿no? Que se prenden así como el semáforo y que te están indicando, a ver, esto no va a terminar bien porque se están dando esta situación de violencia, de maltrato, sobre todo también, no solo a la pareja, sino a los hijos, que los hijos, pues como decías, qué culpa tienen y no, o sea, no merecen ese trato, pero para nada. O igual, o sea, el marido a lo mejor o la esposa, porque también se da, abandona a la pareja, se va por no sé cuánto tiempo, regresa, se vuelve a ir, regresa, no da para comer, no, etcétera. Entonces, pues también creo que son luces demasiado fuertes para poner atención. Y no digo que inmediatamente tenga que ya recurrir la persona al divorcio. Por supuesto, pues tiene que haber pasos, ¿no? Tiene que haber una ayuda como una terapia matrimonial, una consejería, consultoría, tiene que darse también un apoyo espiritual, porque pues eso también es importante antes de este paso, pero sí considerar que si tú vives constantemente la violencia intrafamiliar, el maltrato a los hijos, el abandono de tu pareja y esa irresponsabilidad, adicciones graves y destructivas, como bien lo explica Sergio, pues entonces es momento pues de que tú también, por amor a tu persona y por amor a tus hijos, pues digas, hasta aquí, ¿no? Tenemos que hacer algo. Gracias, Sergio. Y también considero, digo, es un tema un tanto picante, ¿no? Para la mayoría de los que estamos conectados, obviamente, Sergio, la mayoría de los que nos siguen en la página, es gente de iglesia también, ¿no? Entonces, es un tema no tan fácil de tocar desde la parte profesional y también desde la parte espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, digo, en este caso está Mari, está Sergio, estoy yo, que ya estamos casados, que creemos fielmente en el matrimonio, creemos en el matrimonio como sacramento que nos puede llevar a la salvación, por supuesto. Y esta charla que estamos teniendo, este programa, no es, para que no se vayan a ir con la idea los que se están conectando ahora, no es con la intención de buscar alguna causa que nos puede llevar al divorcio, por supuesto. No, estamos planteando cuál es el escenario real que se vive actualmente. O sea, esto que estamos hablando es más común de lo que parece. Nos damos cuenta que hay muchas familias o que no están casadas, ni tanto por la vía legal ni por la
la religiosa, o es un común también familias que duran muy poco o matrimonios que duran muy poco y terminan separándose, divorciándose. Entonces, es un tema más común de lo que parece. Ahora, creemos en el matrimonio hasta que la muerte nos separe, pero también veamos la realidad. Hay muchas cosas, muchas variables que, por supuesto, van perjudican al matrimonio, la relación, desgastan la relación y ya no es sano. Entonces, que esta parte que estamos dando, estas pautas que estamos dando, obviamente es cuando se han agotado todas las posibilidades, obviamente. Cuando, en mi caso, que doy terapia psicológica, vienen algunas parejas con la intención de divorciarse. Ok, pero analizamos un poco la situación, ¿no? En muchos casos no hay violencia todavía, no hay maltrato, no hay adicciones. Ok, pasa más por la falta de comunicación, ya sabes, por ya no se están entendiendo y buscan el divorcio como una salida fácil. Entonces, en nuestro caso, como católicos también, lo que buscamos es estirar la liguita lo más que se pueda, pero fuera de estas condiciones que vemos aquí. Claro, hay matrimonios, y somos testigos de ello, muchos matrimonios que se han salvado, que se han recuperado, aunque haya habido situaciones como estas, pero buscan, como decía Maribel, buscan la ayuda correcta a través de un asesoramiento eh, espiritual, a través de un asesoramiento psicológico, un acompañamiento. Cuando vienen a terapia conmigo, en mi caso, yo les propongo agotar todas las opciones. Y cuando decimos todas las opciones, todas las opciones incluyen a Dios. Y qué bueno, Sergio, que comentas estos aspectos, porque, por ejemplo, también lo comento por si hay matrimonios que están siguiendo la transmisión. Para la terapia psicológica de pareja, nosotros hay 3 razones por las que no podemos dar la terapia de pareja. La primera de ellas, coincide aquí, cuando hay violencia intrafamiliar. Cuando hay violencia, no se puede dar la terapia psicológica de pareja. 2, cuando hay infidelidad en este caso. Oye, pero si la infidelidad, por eso venimos, ¿no? Ok, tal vez hubo infidelidad y los dos ya quieren restablecer el matrimonio, pero mientras siga una de ambas partes bajo esta circunstancia, no se puede dar terapia psicológica. Y la tercera, en nuestro caso, cuando hay algún consumo de sustancias. Entonces, son 3 problemas que al querer ser atendidos a través de terapia psicológica, son 3 problemas que deben de ser atendidos previos a llevar un proceso de terapia de pareja. Son procesos que hay que atender de manera individual cada uno. Entonces, vemos que estas variables, por aquí, si acaso, ¿no? Yo agregaría también la infidelidad no el divorcio como única salida a la infidelidad, porque conocemos muchos testimonios también. Debemos de tener mucho discernimiento en este aspecto. ¿Por qué? Porque yo soy de los que también digo, no podemos tolerar maltrato, no podemos tolerar violencia, no podemos. Sí, pero también hay que identificar la situación de la pareja. Imagínate, llega el esposo en una situación estresado del trabajo, sin justificar, obviamente, se detona una situación violenta, tampoco vamos a correr a la primera al divorcio, ya es una banderita que por ahí se levanta, es analizar la situación. Esto que estamos comentando aquí, por supuesto, no aplica para todos los matrimonios, es decir, hay que analizar casos especiales. Lo que estamos mostrando es un panorama general, dando luces generales, obviamente, pero son casos que se deben de aplicar de manera individual. Entonces, gracias, Sergio. Continuamos con el tema, si no es que hay otro aporte también, pero gracias por darnos estas luces, que repito, no es un tema así como que tan sencillo de abordar. Sí, claro, claro, la materia familiar para nosotros es quisquillosa. Bueno, ahí les voy a hacer un comentario. Fíjense que la oficina que pues Dios me dio la oportunidad de tener, siempre he dicho que es una oficina fuera del lugar. Y he dicho que esa oficina es de locos, porque un abogado vive ahora sí que de los problemas de los demás, ¿no? Tienes un problema, vienes con el abogado y él te lleva tu caso.
Bueno, en la materia familiar, pues te decía que veo materia familiar y pues llegan muchas personas con el firme propósito de divorciarse. Y yo como abogado, pues mi tarea fuera recibir, a ver, dame tus documentos, dame esto vamos a hacer, esto se va a pelear, esto sí, esto no, y ponerme muy en el papel de abogado. Sin embargo, mis estimados hermanos, creo que soy medio abogado. ¿Por qué? Porque llegan las personas con la firme intención, con el firme propósito de divorciarse, y les voy a dar una cátedra primero de mi experiencia, de Dios, de la palabra, que termino siendo un consejero sin serlo. Y el propósito desde que entran con un problema familiar es reestructurar eso, tratar de darles la esperanza de que se puede llegar a un consenso siempre y cuando haya voluntad y que el acto por aquel que llegaron no se encuentre dentro del catálogo, que aunque los papás logren enmendar la situación, la consecuencia de lo que hubieran hecho no haya afectado a terceros como son los hijos. ¿En qué casos? Por ejemplo, un abuso sexual. Obviamente, si es un abuso sexual, no es violación, es un abuso, la ley determina que es un toqueteo lascivo contra la persona. Entonces, si hay un abuso sexual, es un alerta, es un aviso de que si no cuidas la relación, mañana puede pasar algo grave. Cuando hay eso, ni me meto porque yo no puedo poner en riesgo a terceros. Entonces, ahí no puedo. Pero cuando son por problemas, como decía Moisés y Maribel, que ay, hombre, se puede dialogar, se puede encontrar la salida, siempre va a ser mi primera advertencia. No, a ver, ya agotaste esto, ¿por qué? Y empiezo con mi terapia. Decían mis hijas, recuerdo algo muy importante de mis hijas, cuando yo comencé los servicios de abogacía, pues lo comencé como todas las personas, pobremente, sencillamente. No digo que ahora esté rico, sino que, bueno, ahorita está más en forma, digamos informal. Puse una cortinita en la sala donde vivíamos, rentábamos todavía, y lo dividí con una cortinita, obtuve una computadora así a crédito, y arreglé mis mueblecitos, y bueno, entonces llegaba la persona, no, licenciado, es que me quiero divorciar por eso. ¿Y por qué se quiere divorciar? Y a ver, pero ya habló usted, y ya tomó terapia, y ya hizo la oración, ya cuando usted va a tocar un tema, tiene que ir a la oración, a la meditación, ¿qué le aconsejó el Santísimo? Y así empezaba. Y pues, claro que me tardaba más de lo normal. Y mis hijas luego salían y me decían, papá, ¿tú eres abogado? Sí, hija, soy abogado. ¿Y los abogados no ven divorcios? Sí, claro, hija, ven divorcios. Pero tú, ¿por qué no los quieres divorciar, papá? Si no vienen a buscar a una asesoría de matrimonio, quieren divorciarse, ¿qué vamos a comer? Bueno, pero eso es una anécdota, no sé, que creo que nací más para otra cosa. Pero bueno, efectivamente, mis hermanos, como ustedes atinadamente dicen y comentan, hay que medir este tipo de violencia y de conflicto. Yo creo y sugeriría para que ustedes también lo mantengan ahí en sus anotaciones, sobre todo si el auditorio es mayormente religioso, creyente, cristiano, valdría la pena un programa de violencia. ¿Por qué? Porque solemos pensar que la violencia es aquella que se puede ver cuando alguien le grita a alguien, cuando la golpea, cuando le quedan moretones, marcas, rasguños, pero olvidamos muchas veces que la violencia incluso es hacer oídos sordos. Me habla mi pareja y le aplico la ley del hielo, no la tomo en cuenta. Es más, estoy tan enojado que no le hablo en todo el día. Y eso es violencia. Entonces, la violencia como que merece un tema muy particular, muy aparte, para esbozar los tipos de violencia. Hay violencia económica, psicológica, emocional, física. Entonces, son tipos de violencia que valdría la pena a veces tocar, porque aunque seamos personas religiosas, confundimos a veces o no nos damos cuenta que estamos incurriendo en violencia contra las demás personas. Pues valdría la pena por ahí hacer una acotación en algún momento adecuado. Y con respecto a que en el matrimonio vamos a encontrar este círculo yo recuerdo mucho
un curso maravilloso que viví que se llama Historia de la Salvación. En el curso de Historia de la Salvación, recordemos que hay un círculo, ¿no? En la historia, donde hay un periodo de paz, un periodo de problemas, el análisis, la reconciliación, la penitencia y otra vez la paz y así. En el matrimonio aplica la misma rueda. Va a haber momentos de alegría, rebosa el amor, pero también van a venir un momento en el que, espérate tantito, vamos a ajustarnos, vamos a acomodarnos. Yo no pienso igual, yo creo que puede ser diferente, pero no necesariamente tiene que ser una batalla, no necesariamente tiene que ser un problema grande, sino es un momento en el que tengo que acomodarme porque venimos dos personas con dos mentalidades diferentes, culturas diferentes, formación diferente y que tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, ese momento se vuelve difícil, pero cuando se ama de verdad, se puede lograr. Entonces, esos periodos son inevitables, como decía Maribel. No podemos pensar que todo el tiempo va a ser alegría, pero no podemos permitir que ese periodo en el que le vamos a llamar conflictos caiga en la violencia, en el maltrato, en el abandono o en adicciones. Es lo único que hay que cuidar. Pero creo que se puede eso profundizar en otro tema más apropiado a la violencia. Así que bueno, continuemos con lo que nos toca en este caso, que es esta materia nada más. Entonces, bueno, ¿qué aspectos debemos de considerar antes del divorcio o para evitar llegar al divorcio? Ustedes, profesionistas en la materia, ya acertadamente lo han dicho. Antes de llegar a concluir que no me quedan mayores opciones, que el divorcio es agotar el diálogo, la mediación, la ayuda espiritual. El diálogo, pues, es obviamente muy complejo dentro del matrimonio, porque a veces queremos llegar a llamar diálogo a la imposición que queremos nosotros llegar a poner a esa plática. Llegamos a platicar, pero yo ya tengo aquí lo que le voy a decir que tiene que hacer. Entonces ya no hay diálogo, porque ya no es propongo, propones y ya no hay, ya nomás es imposición. Por eso el diálogo, aunque está aquí, pues es algo que sí debemos aprender a hacer. La mediación, pues porque obviamente nos ayuda a que un tercero imparcial, pues nos ayude a ir acomodando esas ideas que nosotros no podemos llegar a conciliar porque nos encerramos en una postura. Pero la ayuda espiritual, eso yo lo pondría de primero. Es lo primero que podemos hacer, porque dentro de ese espíritu de Dios, que nos va a dar la paz, la calma, la sabiduría para poder expresarnos, nos va a partir en dos ese previo, ese diálogo que queremos llegar, esa conciliación, porque nos va a mantener en un ambiente tranquilo, ¿no? Entonces, la ayuda espiritual, la oración, la comunión son elementos fundamentales que deben de prevalecer antes de que lleguemos al diálogo, a la mediación. Tenemos que considerar también que el bienestar y el cuidado de los hijos se deben de preponderar ante otras cosas. Si bien yo soy importante, pero dentro de este aspecto que voy a considerar, va a ser más importante los menores, que no tienen voz, que no pueden defenderse de alguna manera. Entonces yo tengo que defenderlos. Por lo tanto, antes de querer yo dilucidar el divorcio o no, tengo que ver el bienestar de los menores. Yo puedo querer continuar con el matrimonio porque amo, porque estoy a gusto, por mil cosas. Pero si querer continuar con el matrimonio va a afectar a los menores, estoy obligado prácticamente a dar el paso del divorcio. Como lo decíamos hace rato, puede tratarse de delitos sexuales en contra de los menores, otros tipos de abusos, la violencia física en contra de los menores. Todo eso se tiene que considerar. Yo podré querer, yo adulto, puedo querer seguir con el matrimonio porque así me formaron, porque así me dijo mi mamá, así me dijo mi papá, porque me casé una vez y para siempre.
y eso quiere prevalecer afectando a un tercero, no puedo. Tengo que tomar en cuenta el bienestar y el cuidado de los hijos. Tengo que considerar también las responsabilidades legales, que al terminar el matrimonio, que dentro del matrimonio se adquirieron algunos bienes, se tiene que pagar una pensión y se tiene que tratar la custodia de los menores. Muchas ocasiones utilizamos la idea de divorciarnos como una amenaza y amenazamos a nuestro consorte. Si no, me voy a divorciar. Si no pones eso a mi nombre, me divorcio. Si no haces esto con los hijos, me divorcio. Si no me das tanto, me divorcio. Y muchas ocasiones esa advertencia pasa a ser una realidad. Preparo el divorcio. Y como me voy a divorciar, vendo mi auto. La casa que adquirí la pongo a nombre de un pariente mío. Ciertas cosas de valor lo pongo a nombre de otras personas para que cuando llegue el divorcio yo no tenga nada que dividir. Ya no hay. Sin embargo, se incurre en un delito. La pensión, voy a hablar con mi empresa para que mi empresa me pague menos. Ahora me pague por fuera y ya no me pague todo. Es otro delito. Bueno, pues yo tengo 2 trabajos y voy a renunciar a uno para que no alcance la pensión de ese. O ya no me van a pagar por nómina, ahora me van a pagar en efectivo y no hay huella para que no pase pensión. O la custodia. Voy a inventarte un delito, voy a inventar que tocaste a mi hija, tocaste a mi hijo para que no puedas volver a convivir con ellos. Estas responsabilidades legales se convierten muchas veces en irresponsabilidades legales. Es decir, con el afán de causar daño a aquel del que me voy a divorciar o de la que me voy a divorciar, cometo estas atrocidades. Lamentablemente, muchas veces este tipo de pensamientos y conductas va a encontrar un profesionista que las siga, que las haga. Y lamentablemente es una realidad. Entonces, yo lo tengo que considerar. Yo tengo que preparar mi mentalidad para llegar a ese divorcio con la más firme de las ideas y el propósito de terminar algo que afecta a mí o a mis hijos sin querer transgredir la norma, sin querer hacer algo más allá de. Porque ahí va a venir una consecuencia. No solamente va a ser el duelo emocional que voy a tener terminado el divorcio o el matrimonio, perdón, sino que ahora ya voy a tener una carga en la conciencia de haber propiciado algo mayor. En un divorcio hay un duelo, definitivamente, de ambas partes. De todas las partes sufren el duelo. Los esposos y los hijos también sufren el duelo. Se necesita un acompañamiento eh, terapéutico, emocional, psicológico, desde mi punto de vista, pero también espiritual, para poder sobrepasar, sobrellevar este duelo, este momento tan difícil. Pero no solo los adultos, es necesario también para los menores, para los hijos. Y yo creo que ahí ustedes pueden abundar o abonar un poquito más ahondando estos puntos, si les parece correcto. Sergio, disculpa, también me puse a pensar en que en el caso bueno, cuando se van a divorciar los esposos, yo he oído de casos de que cuando a lo mejor los hijos ya no sé, están como en la adolescencia, que están un poco más grandes, como que hay papás que en ese pleito que tienen entre ellos terminan también metiendo a los hijos adentro del pleito que ellos tienen y entonces hacen como, hacen como un equipo, ¿no? De que quién se va con la mamá o quién se va con el papá. Y entonces como que mentalizan al hijo, ¿no? De que es que tu papá esto o lo otro, o la mamá al revés, para que estén en contra del papá o de la mamá en ese proceso que se va a dar de divorcio. Pero como que ya ponen a los hijos predispuestos para como irle más a uno y ya dejarle al otro. O sea, ya le dejo de hablar o ya no me acerco a mi papá o lo que sea. Pero así como que se hace como esta lucha, así como de que quién tiene más la preferencia de los hijos o el amor de los hijos.
Sí, efectivamente, uno de los grandes errores que tenemos a veces es que yo siento que no nos preparamos tampoco para esta etapa, cuando se puede preparar. Cuando yo refiero la ayuda profesional de una terapia, lamentablemente queremos llegar a la terapia después del evento, cuando tendría que ser una preparación para todos, para los hijos, para los adultos. ¿Estás decidida a divorciarte? Bien, estos aspectos hay que tomarlos en cuenta porque eso es a lo que te vas a enfrentar. ¿Cómo debes de conducirte? Lo que dice Daniel es cierto. Muchos papás, progenitores, van a utilizar a los hijos. Por ejemplo, hay muchos casos marcados en los que comienza el divorcio, le llega la notificación, inmediatamente el que tenga el poder económico, uno de los dos tiene un mayor poder económico, inmediatamente al adolescente, que es el más complejo, lo va a llamar y le va a decir, hijo, ¿te acuerdas de lo que querías que te comprara? Te lo voy a comprar, toma, órale, pues. Hijo, ¿qué pasó? No, papá, es que fíjate que, por ejemplo, si fuera con el papá, fíjate que mi mamá no me da permiso de ir a tal evento y, hombre, mis amigos, vas a estar conmigo, yo te doy permiso. Y entonces voy a pedir al hijo esos días y yo le doy el permiso. Pero no es con el afán de que yo, papá, tenga una convivencia, tenga un encuentro con mi hijo, de que yo lo ayude, lo motive, me interese por él. No, la motivación que tengo aquí es lesionar a la mamá, lastimar a la mamá, hacerle ver su suerte y además que el hijo me apoye en todo lo que yo vaya a decir y a pedir en el divorcio porque lo he comprado emocionalmente. Igual con las mamás. Muchas veces las mamás, este, va el hijo, van los hijos con el papá, previo a toda la ruptura, ya se separaron, ya se le notificó el divorcio, todavía no se desahogan las pruebas, y entonces las mamás le dicen al hijo, bueno, o a la hija, vas a ir con tu papá, regresan los hijos de esa convivencia y se convierte la mamá en ese momento en un agente de la policía ministerial, lo que antes era un agente de la policía judicial. Un interrogatorio del tamaño del mundo que la Gestapo se queda corta. ¿Y qué hizo tu papá? ¿Y con quién habló? ¿Y a quién saludó? ¿Y cuánto? Y todo ese rollo, ¿no? Sin darnos cuenta que lesionamos a los hijos. Por eso pienso y creo que debería de marcarse como un requisito que antes del divorcio, cuando hay hijos menores, obligadamente se pase por un proceso de ayuda o terapia emocional, psicológica, para que las partes asimilen de una manera más tranquila, más ecuánime quizás, la etapa de divorcio que van a vivir. ¿Por qué esperar que suceda? Ya está, y el daño ya está causado. Creo que sería conveniente hacerlo previo, antes, tratar de que las personas puedan comenzar a digerir el proceso que se va a vivir. Así como en el matrimonio hay pláticas prematrimoniales, para mi gusto, deberían existir las pláticas pre-divorcio, ¿no? O algo así por el estilo. Pero bueno, a lo mejor sea una materia que se tenga que analizar para gestionar ante los cambios de la legislación, ¿no? Pero pues ya sería otro boleto por ahí. Bien, si no tienen alguna aportación más, Maribel, Moisés, en esta parte, que para mí es súper importante, ¿eh? Que ya lo tocamos a su momento, pero si Yo no, solamente quería añadir bueno, no añadir, sino hacer un comentario al respecto, Sergio. Conozco varias realidades porque pues hay personas que vienen y se acercan a nosotros pues pidiendo un consejo, ¿no? Hay de todo porque hay personas que sí están súper preocupados por sus hijos y qué bendición, porque al final yo lo que les digo también cuando vienen a la orientación familiar es que aunque tú te vayas a divorciar, esa persona por el resto de tu vida será tu mejor socio o tu mejor socia,
porque tienen una empresa en común que se llama hijos, o sea, la paternidad, la maternidad. Y pues ustedes deciden como socios si trabajar en conjunto, en comunión, en paz, tomando acuerdos. Si en el matrimonio no se dieron, pues es que ahora sí se tienen que dar, porque entonces, ¿qué le espera a los hijos si no se dan en esta nueva etapa, en este nuevo proceso? Pero bueno, como hay de todo, o sea, hay personas que sí tienen súper claro que el objetivo principal en este nuevo proceso tiene que ser los hijos. Y hay papás que dicen, o sea, yo todo por mis hijos, porque no los voy a dejar solos, porque no los voy a dejar abandonados, por etcétera, etcétera. Pero hay otros papás, como tú ya lo habías comentado, que están como queriendo todavía hacer más guerra y ahora no le voy a dar a mis hijos esto solo para dañar a la esposa o al revés, porque ahora pues si no me equivoco la ley, al menos aquí en México, te exige que tú como esposa también tengas que dar lo necesario para que tu hijo esté bien. O sea, ya no nada más es del marido, sino de ambos. Entonces, yo lo que quisiera hacer hincapié es que los hijos son el objetivo primordial. O sea, te vas a separar, pero no, o divorciar, pero no te vas a divorciar como para darle rienda suelta a tus pasiones y hacer lo que tú quieras, porque tienes una responsabilidad y de verdad, créeme que conozco matrimonios donde no asumieron que tenían que ser equipo para poder, pues, ayudar a los hijos en todos los sentidos porque lo económico es solo uno de los sentidos, pero pues, ¿qué hay con el, por ejemplo, el trabajo para educar, para transmitir valores, para hacerlos responsables? Y si ahora por su lado cada quien va a querer, entre comillas, hacerlo mejor para los hijos consintiéndolos, pues ¿qué va a pasar cuando sean adultos? No van a ser personas capaces de salir adelante de la mejor forma porque fueron acostumbrados a que todo se les toleraba, a que hacían lo que querían. Y cuando ellos encuentren a una persona con la cual compartir su vida, pues se va a dar nuevamente otro problema. Entonces, yo creo que ambos papás, por eso sí estoy de acuerdo contigo en que tendría que haber un curso también para, a ver, ¿te vas a divorciar? ¿Qué tienes que considerar antes? Y yo creo que incluso en este curso muchos se darían cuenta que divorciarse no es la mejor solución. Entonces, yo sí creo que tendría que haber, y ahí pues mira, hay un desafío hablando profesionalmente, Sergio, porque tú que eres abogado, y que la verdad hay mucha gente, muchas personas que tan solo por saber que alguien es licenciado, pues mira, o sea, ya todo el respeto del mundo. Entonces, pues sí, aprovechando también eso, creo que podrías, hermano, junto con algunos otros abogados que yo creo que tienen la misma manera que pensar que tú tienes, pues a lo mejor hacer un curso de preparación para que realmente sepan al final de esta preparación si se quieren divorciar o no. Vamos a pensar que económicamente, también lo digo entre comillas, pierdes como abogado, pero es que al final el abogado pues también tiene que ser un instrumento de bien y tiene que estar a favor del matrimonio. Entonces yo creo que en ese sentido vas a ganar más y nosotros que creemos y que confiamos en Dios, pues la providencia seguramente que no te va a dejar, pero creo que es muy necesario, sobre todo tú que conoces todo este lenguaje legal, cuáles son las consecuencias, etcétera, creo que puedes ayudar mucho a la sociedad. Sí, sí, gracias. Bueno, la verdad no tengo problemas, tengo un papá que es rico, así que no me preocupa, me da de comer, aunque sea
ya sabe lo que me gusta, así que me consiente. Gracias a mi papá que siempre me mantiene ahí con mis carnitas. Bien, muy bien, sí, lo vamos a tomar en cuenta. Yo creo que sí valdría la pena hacer algo así. Y me encanta la idea. Bien, ¿cuáles son los principales puntos que se van a dilucidar en un divorcio? Hemos hablado de la guardia y custodia de los menores, la pensión alimenticia y la división de los bienes que se hubieran procurado dentro del matrimonio. La guarda y custodia de los menores, la ley preponderantemente dice que los menores de 12 años deben de permanecer al lado de la madre, a excepción de cuando sea esta la que genera violencia con los hijos. Entonces, pasan al padre. Aquí en este tipo de guardia y custodia hay algo también que vale la pena resaltar. Cuando los papás, ambos, papá y mamá, no tienen la capacidad de velar por los hijos, se le va a dar preponderantemente el lugar a los abuelos paternos, después a los maternos, para que en esa medida, primero los papás, segundo los abuelos paternos, tercero los abuelos maternos, cuiden a los hijos. La guardia y custodia, ¿qué significa? Es quién es la persona que va a hacerse cargo de cuidar a los menores, de llevarlos a la escuela, de darles sus alimentos, de mantenerlos limpios, el cuidado de los hijos. Muchas veces se confunde esta figura con la patria potestad. Que la patria potestad, pues, es el derecho inherente que tienen los papás sobre los hijos para poder opinar sobre su educación, sobre su formación, pero pues eso no se pierde. Con el divorcio, ambos progenitores conservan la patria potestad, pero lo que se va a determinar para uno de los dos es la guardia y custodia, que más adelante vamos a ver que la guardia y custodia también tiene sus bemoles, puede ser compartida, puede ser para uno nada más, X. Ahorita lo tocamos. Y la pensión alimenticia, que la pensión alimenticia, pues es la cantidad que el progenitor que no va a tener la custodia debe de pasar al otro para que con lo que aporte el otro y lo que está pasando el que no tiene la custodia, pues los hijos crezcan como venían acostumbrados a vivir, en la medida de lo posible conservar ese tipo de vida social que llevaban económicamente hablando. Y la división de los bienes, pues va a ser el inventario de lo que procuró el matrimonio y la forma en la que ellos deciden hacer con ese patrimonio que conjugaron cuando estaban dentro de la vida matrimonial, que no propiamente es como que mitad y mitad. Ahorita les explicamos ahora sí que las particularidades de cada uno. En la siguiente debemos de tener, ahí está, la guardia y custodia. Como hemos dicho, define con quién vivirán los hijos que son menores. Los mayores no entran porque una vez llegada la mayoría de edad, pues ellos tienen la oportunidad de decidir con quién vivir. Aquí vamos a tocar algo muy importante. En los adolescentes que ya tienen una edad suficiente para expresarse, niños de 10, 12, adolescentes 14, 16 y antes de los 18, pueden de alguna forma ser escuchados por el juez y en virtud de como que de esa entrevista, el juez puede determinar si efectivamente le da la custodia a la mamá que la pide o al papá. ¿Por qué es importante esta parte? Porque miren, pasa algo curioso. Les decía hace un momento que los papás, cuando ya se enfrentan al pleito de divorcio, quieren hacer un abuso de la norma. Es decir, como ya sé que le van a preguntar a mi hijo, mi hija adolescente, con quién quiere vivir, voy a comprarla emocionalmente. Le voy a dar todo lo que me pida, todos los permisos. Hoy soy su gran amigo, no hay reglas, no hay normas, con tal de que cuando ella platique con el juez escuche que ella va a decir, no, yo prefiero estar con mi papá. Sí, me siento más feliz, estoy mejor con mi papá.
y ya tienes un 50% en contra. Lo demás va a ser en el proceso, pero ya comenzamos con una desventaja. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, que voy a representar a una de las partes? ¿Cómo voy a lidiar contra esa maniobra, contra esa, pues ahora sí que estrategia que están utilizando, aunque sea mala, pues es una estrategia? ¿Cómo voy a lidiar con eso? Bien, pues tengo que ser abierto en mi explicación. Tengo que tomar al adolescente, platicar con él, yo papá o mamá, platicar con él y hacerle ver la realidad. Por eso yo he opinado que la sabiduría que le pedimos a Dios juega un papel importante, porque Él te va a decir cómo expresarte con el corazón. El adolescente va a estar, ustedes que son terapeutas profesionales podrán estar de acuerdo que el adolescente es un cúmulo de emociones que circula por su mente y que al momento que ve a sus padres separados tampoco entiende, no capta por qué se da eso. Y en cuanto uno de los dos, él siente que le habla bonito, que lo comprende, que lo tolera, emocionalmente se apega ahí. Entonces, ¿cómo la otra parte le va a hacer entender al adolescente? Espérame, la problemática es entre los adultos, tú no eres responsable, tú no tienes la culpa, tú vas a estar bien cuidado, yo te voy a seguir protegiendo, tu papá o tu mamá también te va a proteger, pero yo creo que las reglas deben de cumplirse, este tipo de conductas que están ya regidas en nuestra sociedad deben de observarse, no puede andarse por la vida. Todo ese tipo de diálogo, de plática es importante porque no tienes mucho para pelear contra la compra de conciencia o contra la compra emocional, más que tú, más que lo que transmites cuando platicas con la persona. Siempre he recomendado a las personas que están en esa situación, habla con el corazón. Es decir, ¿cómo hablas con el corazón? Cuando tu hijo te cuenta algo, escúchalo, pero escúchalo no con el oído, sino adéntrate en lo que te cuenta. Escúchalo con atención, deja lo que estás haciendo. Que se quemaron los frijoles, que se quemen, pero en ese momento tu hijo, tu hija están necesitando de tu escucha. Una escucha, decía la terapeuta en el episodio anterior, una escucha activa, una escucha activa. Entonces, eso es lo que se tiene que cuidar ahí, porque pelear contra esto es muy difícil. La custodia, como decíamos, puede ser para ambos progenitores en igualdad de circunstancias. Supongamos cada 15 días uno, es válido. La custodia puede ser para uno de los dos, pero también puede ser que el juez determine quién la va a tener porque una de las otras partes haya cometido alguna falta que amerite que no sea apto para tener la custodia del menor. Y si se llega a demostrar que se estaba comprando la conciencia, se puede manifestar entonces de manera clara esa, pues esa forma, ¿no? de decir no, no le conviene. Entonces, bien, yo creo que esta, como ya la habíamos tocado, no queda tan compleja. Vámonos rapidito. Pensión alimenticia. En esta vamos a tomar también lo básico. Y lo básico de una pensión alimenticia es que la cantidad que se acuerde como pensión alimenticia, ojo, va a incluir alimentación, educación, salud, vivienda y vestido. No hay más. Legalmente, una vez que se fije la pensión alimenticia, tú no puedes decir, pero espérame, porque de colegiaturas es tanto. Y aparte, ¿sabes qué? Tuvo gripa y compré, y dame la mitad. Y los uniformes, cómpralos tú. O sea, en realidad la pensión incluye todo. ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Dónde vas a estudiar? Todo. La persona que paga pensión en teoría ya no paga un peso más cuando se ha fijado el monto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este tipo de pensión porque si no se dialoga bien, si no se hace conciencia a las partes del gasto que conlleva, las personas que vivieron juntos saben cuánto se gasta, saben cuánto gastan los hijos, saben cómo se vive,
por lo tanto deben de tener una idea de cuánto es. Pero a veces por hacer daño, cambiamos nuestras cantidades que recibimos para poder cambiar la cantidad que vamos a dar. Entonces, bueno, también ahí parte mucho del valor de la persona, ¿no? Pero eso es lo que incluye. También suelen pactarse que las partes voluntariamente digan, te doy de pensión tanto, para la escuela tanto, dividimos y para la enfermedad también. Eso es algo que se puede pactar. Esto no lleva mayor relevancia. Si pasamos a la siguiente, todo esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque estamos llamados a vivir en paz, pero desde el ángulo cristiano, pues obviamente tenemos que ser honestos en lo que hacemos y en lo que decimos. Y si yo sé cuánto gasta mi familia y me quiero divorciar, lo peor del mundo sería querer ocultar todo esto y darle un mal sabor de boca a los hijos. Lo que hagamos en esta conducta, cómo nos comportemos en el divorcio, es lo que nuestros hijos van a ver y van a aprender. Y les podemos causar más daño en esta pequeña etapa del divorcio que todo el daño que le hicimos durante la vida matrimonial. Por eso lleva una importancia así conjunta. La custodia y la pensión son algo que no deberíamos pisotear, sino utilizarlo para que nuestros hijos se den cuenta que aunque los papás estemos separados, ellos van a estar seguros porque yo voy a hacer mi parte y su mamá o su papá va a hacer la otra parte. Por eso va así de la manito. De aquí, bueno, miren, yo les expuse algunos casos, pero en realidad estos ya los tocamos en el trayecto de la plática. Cuando se tiene hijos, cuando se tienen bienes, cómo se comporta a veces lo de los bienes, que los escondes, los quieres vender antes. Y los hijos cuando son menores, cuando son mayores, no tienen el caso porque ya deciden. Pero yo creo que valdría la pena en algún otro momento tocar casos específicos de los que le escriban a ustedes con muchísimo gusto. Yo coopero con ustedes. Si tienen dudas particulares, también les pueden dar mi número y aterrizamos caso por caso, porque si no, hay un mundo de casos diferentes, ¿eh? Y solo para finalizar, me gustaría remarcar que se confunde muchas veces que el divorcio es un fracaso personal. Otras solemos pensar que el divorcio arregla todos los problemas. El divorcio, no, porque siempre daña a los hijos. Divorciarse es odiar al otro. Después del divorcio no hay futuro. Todos estos son confusiones. Hemos hablado durante toda nuestra charla que a veces el divorcio es la etapa de tu seguridad. Lejos de vivir y continuar en esa violencia que puede llevarte a la muerte, al contrario, vas a terminar y vas a recomenzar, vas a iniciar una nueva etapa en tu vida, una etapa que te mereces de paz, de quietud. El divorcio no arregla todos los problemas, a veces los acrecenta, a veces sale peor porque no te diste la oportunidad de solucionarlo y perdiste, es un gran momento. Pero ojo, lo único que tenemos que tener en cuenta es que puede dañarte más que te quedes a que te separes. A veces es contraproducente. Y divorciarse no significa que tengas que odiar a tu contraparte y irte con todo en un pleito. No, estás hablando de tu persona. Divorciarse es para que tú crezcas mejor en compañía de tus hijos. Y después del divorcio, sí hay futuro. Hay una nueva etapa. Ni siquiera la iglesia te excluye. La iglesia te arropa también, te recibe, porque Dios siempre está atento a los corazones del que necesita, del que está congojado, del que está triste. Dios no te va a abandonar jamás. Esto es un proceso que no propiamente quiere decir que has roto esa relación, ese compromiso y que Dios por eso te separa de su lado. No, Dios comprende el corazón que sufre, que está lastimado, que está herido, lo cobija, lo abraza. Lo único que tenemos que encontrar son los canales adecuados para poder darnos cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Y para eso están los especialistas en el tema. Esto es a grandes rasgos lo que podemos hablar del divorcio, porque pues desde nuestro enfoque también, aunque es legal,
también no podemos olvidar que Dios odia la violencia, pero no a la persona. La violencia, al final de cuentas, también es un algo que la persona tiene que si no se trabaja, crece. Es un demonio incrustado en el alma que si no lo expulsa el amor de Dios, si tú quieres abrazarlo para que se quede contigo siempre, ya está en tu persona. Por eso hay que buscar los medios idóneos para expulsarlo, sacarlo y puedas comenzar una nueva etapa de tu vida. Jesús siempre nos habla del perdón, pero primero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a convivir con lo que somos, pero siempre y cuando eso encuentre un marco dentro de lo que Dios quiere en mi vida, no fuera de eso. Bien, eso es lo que a grandes rasgos podemos hablar de un divorcio en estos puntos generales que hemos visto. Pues sí, la conclusión es que el divorcio no es victoria ni es derrota, es una decisión límite para que no pasen otras cosas. Puede ser un camino de sanación y de libertad, y la fe te va a ayudar a que puedas rehacer tu vida con esperanza. Esta experiencia no es mala, es una experiencia que debes usar para poder ser mejor, para poder crecer hasta la estatura de Cristo Jesús. Gracias, y los comentarios que tengan, las preguntas, de verdad estamos abiertos a ellas. Bueno, yo aquí esbocé una pequeña oración que, pues, para cerrar ese momento, pues es muy especial, pequeña, y dice: Señor, acompaña a quienes atraviesan la ruptura matrimonial, dales fortaleza en medio del dolor y esperanza en la prueba. Guárdalos de la amargura y enséñales a perdonar. Protege a los hijos y concédeles paz y amor en sus corazones. Que tu misericordia, Señor, sane lo que parece perdido. Y a nosotros profesionistas, ayúdanos para, con sabiduría, saber ser los guías y saber ser las palabras que tú les quieres transmitir a todas estas personas que sufren en esta etapa lamentable del divorcio. Gracias, Señor. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por compartir con nosotros este tema súper interesante. De verdad que es muy interesante. Por supuesto que nos da luz, orienta. Y repito, para todas las personas que tal vez se conectaron a la mitad del programa, vale mucho la pena que lo vean desde el principio, ¿ok? Para que no se vayan a quedar con la idea de que dimos claves para cómo divorciarse, ¿no? Cómo divorciarse fácil. No, no, no. Estamos hablando de las pautas, analizando por ahí diversas situaciones, mostrando el divorcio no como la primera salida, sino ya el límite. Por eso me gustó este concepto que pusiste hasta el final, Sergio, es esta salida límite. eh, es algo, por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista católico, no deseado, pero hay que analizar las situaciones. Entonces, yo los invito a que vean el programa completo. Si hay alguna duda, pueden escribirnos. Ahorita vamos a leer algunos comentarios y dudas también. Y por supuesto, por ahí vamos a compartir para quien lo requiera los datos de Sergio para que también, si hay alguna duda que de manera puntual él pueda resolver y ayudar, también lo hacemos. Entonces, leo algunos comentarios, Mari. Isabel Galván dice saludos desde Michoacán. Un saludo, Isa. Dexter Alejandro, saludos a nuestro querido Sergio. También a los conductores, Maribel, Dani y Moisés. Un abrazo, querido hermano Dexter. Saludos también. Gaby dice, una pregunta, ya nos menciona cuáles son las razones para decir que es la última salida, pero ¿qué pasa cuando existen infidelidades? Es mismo caso, es esta misma línea que ya comentábamos. En el caso, por ejemplo, de la terapia psicológica es igual, violencia física, cuando hay abuso de sustancias o cuando hay infidelidad, pues son razones, son casos que, repito, en todos los matrimonios son distintos. Hay que analizarlo. La infidelidad, por supuesto, puede ser una variable que detona en divorcio. Sin embargo, vuelvo a insistir, mucho recalcar esto, cada matrimonio es distinto, ¿ok? Entonces, para ser más concretos, acercarse por ahí con personas que puedan acompañarlos en este proceso también. Leemos comentarios también. Es a Santuario Guadalupano, saludos. Moisés, Maribel, Dani, muchas gracias, hermanos, un abrazo. Lisbeth García dice, cuando has llegado a temas legales, ya no hay,
y ya no hay acuerdos y el fin mutuo debe ser el bienestar de los hijos y ves que no vas a lograr nada. Decidiste y pones en perspectiva como mamá que si estando separados van a sufrir más, prefieres balancear las consecuencias negativas, positivas, hablando por ella, dice Liz. En aquellos años tuve miedo, tuve pánico de enfrentarme al mundo, porque aún con todo el panorama feo, yo amaba a ese hombre y yo decía, va a cambiar un día, Dios tocará sus adentros y le transformará esa dureza. Aguanté y soporté todo, engaños, infidelidades, golpes, abusos de todo tipo, y yo creía que esa casa, ese lugar de mis hijos, me era suficiente razón para salvaguardar su integridad, cuando en ese intento fallido hasta ellos tuvieron que rescatarme de todo eso. Volví a creerle cuando creí que Dios había hecho la obra y me casé por la iglesia. Sentía una culpa inmensa y un sentido de cargo de conciencia porque Dios puso mucho en mis manos con ese sacramento del matrimonio y ahora mismo no hay nada. Me impuse cumplir con la parte que me toca, pero en ese camino me apegué de lleno al dolor e indiferencia. Me marchité y lejos de sentir una bendición, sentí un yugo que me pesaba. Hoy me atrevo a vivir mi propio rescate divino en el que me permito rescatarme como mujer, como madre, como esposa. No tengo ganas de intentar más, el amor se acabó, es doloroso lo que voy a decir, pero yo misma en días pasados me he cuestionado cuánto tiempo más viviré así y me digo a mí misma si así viviré el resto de mi vida. Vivimos juntos, cumplimos un rol cada uno en lo que nos toca, podemos platicar, pero no llegamos a buenos acuerdos, buenas decisiones. Estoy en la etapa de aprender y saber tomar decisiones asertivas. Siempre podré delante lo que puedo ofrecer a mi pequeña para darle seguridad. Le sigo pidiendo a Dios me dirija, me guíe, me conceda su consejo y su palabra, porque ha visto cómo como decisión final el divorcio, sí, pero quiero hacerlo de la forma más inteligente, más madura, más segura para ambos. Yo quería una vida con él, por supuesto que sí. Yo quería envejecer con él, yo quería luchar siempre. Por eso el yo mío no, pero es el yo mío, no el de él. Uno puede sanar mucho, sí, perdonar también, pero el engaño hiere, la violencia te deja marcas más allá de lo físico. Muchas gracias por compartir, Liz. Valoramos mucho la confianza y el comentario. Por ahí tenemos algunos otros, Mari. Mm. Ok. Continúo leyendo algunos. Dice Yolanda Hernández, o sea, cuando te enojas y no hablas es violencia. Eh, es algún tipo de violencia, ¿no? Por ahí considerarse igual, no nos vayamos a todos los extremos. Eh, Analizar el caso, ¿no? Cuando me enojo y dejo de hablar, muchas veces pasa por una reacción normal, creo que todos los hemos hecho. Cuando ya es un común denominador, es una constante, cuando este medio se utiliza para manipular, chantajear, el no te hablo, bueno, ya estamos hablando de alguna otra cosa, ¿vale? Tania Holmes dice, por eso debemos llevar liberado para parejas a México. Por supuesto, cualquier cosa que sume, creo yo, al bienestar del matrimonio, al bienestar de la pareja, es bienvenido. Eh, Tania, un fuerte abrazo a todos. Qué buen tema. Muchas gracias, Tania, también por acompañarnos, por estar con nosotros. Entonces, son los comentarios que por ahora yo tengo. Mari, Dani. Bueno, yo ahorita nada más para agradecerle a Sergio que pues se haya tomado este tiempo en medio del trabajo que tiene para poder pues ayudar a nuestra sociedad. Repito, en este programa de Familia Valor de Valores queremos construir familias con propósito y pues rescatar a esos matrimonios que estén en situaciones difíciles, pues lógicamente que también es muy importante. Voy a compartir rápidamente aquí la pantalla para que ustedes puedan tener aquí la información de Sergio para los que estén interesados en a lo mejor recurrir a él, profesionalmente, si es que sienten que a lo mejor ya no está aquí, o sea, que ya no hay como una solución, lo que sea, pues aunque él esté en Cozumel, pero puede atender vía Zoom. Entonces ahí le dejamos a ustedes su número de celular y de WhatsApp, entonces para que se puedan comunicar con él. Así que, pues, Sergio, mil gracias de verdad. Dani, no sé tú si tienes un comentario antes de despedirnos.
Pues que también te doy las gracias, Sergio, por este tema tan interesante y tan importante que yo pienso que tanto los que están casados y en mi caso como los que todavía no nos casamos, es algo que todos debemos de saber, ya sea antes o ya en el matrimonio, porque pues obviamente que esto no solamente perjudica a la pareja, sino que también puede perjudicar a toda la familia, ya sea los hijos o las generaciones que sigan adelante, pues se va como pasando la bolita de generación en generación, pero si se toman en cuenta estas como prevenciones o precauciones antes del divorcio, pues yo creo que puede ser menos fuerte el problema y entonces se pueden llegar a mejores acuerdos para que no se lastime la familia y sobre todo pues tampoco terminen siendo enemigos unos de otros del mismo matrimonio, ¿no? Así como peleándose de un lado a otro, sino que lleguen realmente una verdadera solución sin llegar a conflictos pues muy fuertes. No, no te escuchamos. Mil disculpas. Gracias, Dani, por tu compartir y pues que también a los jóvenes, como Dani aquí está como joven, pues que también todo esto les sirva para que en su vida presente o futura dentro del matrimonio, pues empiecen a trabajar para no llegar a esta situación. Así que mil gracias, Dani. Y Sergio, pues tu último comentario. Y muchas gracias a ustedes por haberme invitado, de verdad estuvo muy emocionante. Eh, Cuidar nuestra sociedad en la vida matrimonial, la vida familiar, sí tiene y repercute en la sociedad, porque si nuestros hijos salen dañados del matrimonio, van a una sociedad dañados y aportan lo que tienen. Por eso debemos de cuidar nuestra familia, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros hijos, para poder llevar a una mejor sociedad. Entonces, todos invitados a que hagamos nuestra parte y de verdad, cualquier duda, cualquier asesoría, con muchísimo gusto. Mándenme un mensaje de WhatsApp para que yo pueda contestar la llamada y con mucho gusto los ayudo, los auxilio, les doy mi opinión en cualquier parte que ustedes vivan. Con mucho gusto lo que pueda hacer, lo hago de todo corazón. No se preocupen, su papá ya pagó por todo. Gracias. Muchas gracias, Sergio, y considerémoslo todos, porque nadie está exento, ni los que estamos trabajando para los matrimonios, para la familia o para Dios, nadie está exento. Entonces, considerémoslo, también es una oportunidad para una transformación, para un cambio de vida. Moy, pues tus últimas palabras para el programa. Pues agradecer a Sergio por su participación, un tema muy bueno que creo que no sé si puede haber una segunda parte también porque hay varios aspectos a considerar, ¿no? Algunos de estos casos también que a lo mejor podemos en algún otro momento explicar. Vuelvo a repetir porque es un común denominador. No quisiéramos hablar de estos temas, pero ya es algo real que está pasando. Entonces agradecer a Sergio, a todos nuestros amigos que ven esta transmisión y que nos ayuden a compartir también. Un saludo para todos. ¿Me ayudas tú cortas la transmisión, Mari?
Daniel, saliste tú al final porque todavía no desconectaba el programa. Pero bueno, muy mil gracias. Dios te bendiga. No, ¿de qué, Mari? ¿De qué? Cuídense mucho. Estuvo padre, ¿no? Sí, Solo sí, que pues sí, sí es un tema largo y... claro. Pero Que mira, antes de que te vayas, muy a Ujú, lo mejor ya estás ocupado. Dentro de 8 días invité a nuestra maestra de psicología en este ujú, trimestre. Es muy buena, la verdad. Entonces ya me dio el tema con el que va a participar y demás. Entonces, pues muy, muy padre que ella ujú, trabaja. Y fíjate que tengo un vecino que es licenciado y como ve todos los días lo que pongo, pues en familia, valor de valores. ujú, O sea, es licenciado, pero es pastor también ujú, de una iglesia. Entonces me manda mensajitos, Maribel, es que tienen que considerar esto, Maribel, es que tienen que, o sea, desde el punto de vista obviamente espiritual, porque él es ujú. pastor. Entonces, pues como me ha mandado diario mensajitos así Mejor lo que invité. entonces, porque me dice, es que no solo en la psicología, que aquí que deben de considerar que, y yo dije, ay, este hombre, bueno, el chiste es que ya le dije, bueno, Fernando, le hablo de tú, pero le dije, ¿te gustaría participar con nosotros? Pues sería una gran bendición también que desde tu perspectiva espiritual y también pues profesional, porque pues es abogado, pues creo que podrías abonar. Ya dijo que sí, y entonces dentro de 15 días. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto, Mari. Y ya después, pues hacemos así como una pausa, nosotros trabajamos y Sí, luego sí, otra sí. vez. Y le Sí, dije claro. a Maye que si le podía decir a su esposo, a Carlos, Ujú, que también es psicólogo, que pues si ujú. quería participar, entonces a lo mejor dentro de un mes lo podemos invitar a él, ¿no? Ok, me parece Con bien. a lo mejor otra temática ya y todo esto. ¿Sí? Sí paramos la grabación, ¿verdad? Pues Sí, sí, no, sí. yo digo que sí, pero no sé Sí, ahora. sí, sí. ¿Sí? La grabación y transmisión, ¿verdad? Sí se paró. Ay, no sé muy. La Sí, sí, sí. grabación no sé. Quizá no. Sí, sí. A ver, tú checa. Tengo una idea, espérame. Ahí en los tres puntitos o donde ves que dice grabar, hay que darle detener grabación. Mejor ya te pasé a Ah, a ti, ver, porque no sé. aquí, detener grabación.